Mi esposo me descubrió siéndole infiel con otro hombre, me reclamó y todo lo normal, el problema es que ahora quiere pedirme el divorcio. Pero yo no quiero divorciarme, me dice que me vaya con mi amante, pero, si él se metió en mi relación, capaz que me es infiel a mí también y yo no quiero que me sean infiel. Un matrimonio verdadero no se sostiene con palabras bonitas ni con promesas vacías que se las lleva el aire, sino con una supervisión constante y rigurosa. Llevo 6 años casada con Iván, mi esposo, y desde el primer día entendí que la lealtad de un hombre solo se asegura mediante un control estricto de sus actos. Para mí nunca fue un exceso revisar su teléfono todas las noches, imponerle límites inflexibles en sus horarios de salida o monitorear minuciosamente a cada una de sus amistades. Esas medidas no eran celos enfermos, sino la única forma madura de cuidar lo que me pertenece por derecho legal y emocional. Un esposo es una propiedad afectiva que requiere vigilancia diaria para no desgastarse ni ser codiciada por extrañas. Durante mucho tiempo nuestro hogar funcionó como una maquinaria perfecta gracias a mi disciplina, pues Iván siempre supo acatar las reglas sin cuestionar mi autoridad. Él entendía perfectamente que si yo le exigía la contraseña de sus redes sociales o el acceso en tiempo real a su ubicación por GPS, lo hacía por el bien de la relación. En mi cabeza, un hombre controlado es un hombre protegido de las tentaciones del mundo exterior. Yo me encargaba de organizar su rutina, filtrar a sus compañeros de trabajo y asegurarme de que no existiera la menor brecha de desatención hacia mí. Mi dedicación era absoluta, pero mantener ese nivel de custodia requiere un desgaste mental tremendo que nadie se molesta en valorar. A pesar de tener a Iván completamente bajo mi dominio, con el paso de los años empecé a sentir una pequeña incomodidad sobre el futuro. Pensar que en cualquier momento mi esposo podía sufrir una crisis o distraerse me generaba una sensación de vulnerabilidad que yo no estaba dispuesta a tolerar. Una mujer inteligente no puede quedarse con una sola fuente de validación emocional si no quiere quedar desprotegida ante un eventual descuido. Necesitaba construir una reserva de afecto externa, una especie de póliza de seguro sentimental que me mantuviera respaldada sin alterar la estructura formal de mi matrimonio. No se trataba de buscar una nueva vida, sino de garantizar que jamás me faltara atención. Fue en ese contexto que apareció Álvaro, un hombre de mi gimnasio que solía entrenar en las mismas máquinas que yo por las mañanas. Álvaro, mi compañero de entrenamiento, empezó a buscarme conversación con halagos exagerados sobre mi figura y una disposición servil que me resultó bastante útil. Noté de inmediato que era un sujeto fácil de manipular, ideal para cumplir ese rol secundario que yo estaba necesitando. Decidí empezar a salir en secreto con él, estableciendo desde el primer instante que nuestro vínculo era puramente complementario. Álvaro aceptó someterse a mis encuentros clandestinos, entregándome esa atención extra que me permitía regresar a casa con la tranquilidad de tener todas mis necesidades cubiertas. Durante varios meses manejé la situación con una precisión matemática que me hacía sentir invencible. Para mantener a Álvaro tranquilo y dispuesto a complacerme, comencé a hacerle transferencias bancarias periódicas desde una de mis cuentas personales. Esos pagos eran una táctica de control para asegurar su disponibilidad inmediata y evitar que me exigiera un compromiso formal que yo nunca estuve dispuesta a darle. Para mí, Álvaro era simplemente un insumo sentimental que requería mantenimiento financiero para seguir funcionando en silencio. Todo marchaba según mis planes, con Iván en casa actuando como el pilar de estabilidad y Álvaro en la reserva satisfaciendo mis antojos de atención. Estaba totalmente convencida de que tenía el control absoluto de ambos frentes sin dejar ningún cabo suelto. En mi mente, las transferencias bancarias a Álvaro eran gastos menores de representación emocional que no afectaban la economía principal de mi matrimonio. Nunca imaginé que un detalle tan técnico en los movimientos bancarios pudiera encender las alarmas de mi esposo. Iván siempre había sido un hombre reservado con las finanzas, pero mi exceso de confianza me hizo olvidar que tenía acceso a ciertos extractos compartidos. Yo confiaba ciegamente en que mi sistema de control impedía cualquier filtración, sin presagiar la tormenta que se estaba gestando a mis espaldas. El colapso de mi perfecta estructura ocurrió una tarde de martes al regresar del gimnasio. Encontré a Iván esperándome en la sala de estar, sentado en el sofá principal con una postura tan rígida que la habitación parecía helada. No había gritos, no había llanto ni la escena estruendosa que cualquier mujer esperaría de un hombre engañado. Su rostro reflejaba una serenidad tan absoluta y escalofriante que me congeló la sangre en cuanto crucé el umbral de la puerta. Esa tranquilidad anormal en Iván fue el primer indicio de que la situación se salía por completo de mis parámetros habituales de manipulación. Sin levantar la voz, Iván desplegó sobre la mesa de centro varios estados de cuenta impresos donde resaltaban en fosforescente cada una de las transferencias que le había hecho a Álvaro. Me miró fijamente a los ojos y me pidió el divorcio de manera directa, sin reproches dramáticos ni demandas de explicación. Incluso tuvo la frialdad de sugerirme que empacara mis pertenencias de inmediato para irme a vivir con mi amante. Verlo hablar con esa seguridad matemática me provocó un ataque de pánico interno, porque jamás contemplé la posibilidad de que él tomara una decisión tan drástica sin pedirme permiso.
En ese instante de crisis mi mente comenzó a procesar la gravedad del peligro real al que me estaba enfrentando. Si aceptaba las condiciones de Iván y me marchaba con Álvaro, estaría cometiendo el peor error de mi vida. Álvaro había aceptado voluntariamente meterse con una mujer casada, lo que demostraba de forma irrebatible que era un sujeto sin valores, sin ética y completamente inservible para una relación seria. Un hombre que destruye un hogar ajeno me va a ser infiel a mí también en cuanto intentemos formalizar algo. Álvaro representaba un riesgo no regulado, un peligro ambulante para mi seguridad emocional que yo no podía permitir en mi entorno. Por el contrario, la confrontación de Iván me demostró algo revelador sobre su verdadero valor como pareja. Al mantener la calma y no haberme engañado jamás a lo largo de 6 años, Iván probó ser un hombre fiel, estable, seguro y con un sentido de pertenencia intachable. Él es el único hombre que ha demostrado estar capacitado para ser mi esposo legal y mantener la estructura que me corresponde. Darle el divorcio a Iván significaba regalar a un hombre de altísima fidelidad para quedarme a la merced de un infiel probado como Álvaro. Por mi propia protección y paz mental, entendí que no podía dejar ir a mi esposo bajo ninguna circunstancia. Asumí una postura firme, caminé hacia la mesa y tomé los papeles de divorcio que Iván había preparado minuciosamente. Con las manos temblándome de rabia, rompí cada una de las hojas en pedazos frente a su cara para dejarle claro que su solicitud no tenía ninguna validez. Le grité con desesperación que no le iba a dar el divorcio bajo ninguna circunstancia porque nuestro matrimonio no era algo que él pudiera disolver por un berrinche impulsivo. Él es mi esposo, me pertenece por ley y por historia, y yo no pensaba renunciar a mi patrimonio sentimental simplemente porque cometí el error de mantener una reserva de atención. Inmediatamente saqué mi teléfono, busqué el contacto de Álvaro y le redacté un mensaje definitivo proscribiéndolo de mi vida. Le prohibí terminantemente volver a buscarme, acercarse al gimnasio o enviar cualquier tipo de mensaje, advirtiéndole que su presencia representaba una amenaza directa para la estabilidad de mi hogar. Bloqueé su número en el acto, convencida de que al erradicar a Álvaro de la ecuación estaba solucionando el problema de raíz. Me sentí extremadamente orgullosa de mi rapidez mental para eliminar la manzana de la discordia y proteger la fidelidad futura de mi matrimonio. Al terminar de atrincherarme emocionalmente en la sala, me giré para exigirle a Iván que reasumiera sus funciones como mi esposo. Sin embargo, Iván no pronunció una sola palabra, ni siquiera se molestó en responder a mi discurso de permanencia. Me miró en absoluto silencio durante unos segundos interminables, tomó su saco de vestir de la silla y salió de la casa cerrando la puerta con suavidad. Su partida me dejó parada en medio del pasillo rodeada de los papeles rotos, pero profundamente convencida de que él terminaría regresando a reclamos más sensatos cuando entendiera que jamás le firmaría la libertad. Comentarios de la historia principal. Usuario anónimo 1 dice: déjame ver si entendí tu brillante lógica. Le pagas un sueldo a tu amante, tu esposo te atrapa con las manos en la masa y tu gran epifanía es secuestrar a tu esposo porque el amante no es confiable. Le estás dando un premio de consolación a la fidelidad teniéndolo de rehén. Respuesta de la OP: se nota que no entiendes nada sobre cómo se administra un matrimonio maduro. Yo busqué afecto fuera porque la rutina estaba descuidando la relación, pero Iván es mi esposo legal y mi patrimonio. Álvaro era solo un riesgo no regulado, e Iván me pertenece a mí, así que no voy a regalar a un hombre fiel por un desliz. Usuario anónimo 2 dice: ¿de verdad estás argumentando que meterte con un tipo del gimnasio fue una estrategia de protección conyugal? ¿En qué mundo distópico engañar a tu marido cuenta como seguro de vida matrimonial? Me fascinaría saber qué clase de gimnasia mental haces para dormir tranquila por las noches. Respuesta de la OP: no es ninguna gimnasia mental, es pura prevención básica que cualquier mujer inteligente comprendería. Una tiene que asegurar escenarios de respaldo antes de que la dejen desprotegida en este mundo. Iván descuidó aspectos clave y yo solo aseguré mi reserva de afecto, lo cual demuestra que siempre tuve la intención de proteger mi estabilidad. Actualización 1. Han pasado 2 semanas desde la última actualización y las cosas en esta casa han tomado un rumbo sumamente complicado por culpa de la terquedad de Iván. Al ver que mi esposo persistía en su actitud distante, tomé la decisión ejecutiva de atrincherarme en la habitación principal y cambiar la cerradura por completo. Tuve que tomar esta medida drástica para evitar que Iván entrara a sacar sus pertenencias personales o metiera a un abogado rapaz a hurgar en nuestra intimidad. Proteger mi espacio conyugal es mi prioridad absoluta y no pienso permitir que extraños destruyan la propiedad que construimos juntos durante 6 años. Tener la llave exclusiva del dormitorio me dio un control temporal sobre el territorio, pero la situación exterior se volvió caótica por la imprudencia de Álvaro. A pesar de que le dejé claro que no quería volver a saber de él, Álvaro no paraba de enviarme docenas de mensajes exigiendo explicaciones ridículas sobre mi repentino alejamiento. Su insistencia desmedida solo confirmó mis peores sospechas sobre su falta de escrúpulos. En lugar de entender su lugar como un evento secundario ya cerrado, se convirtió en una molestia persistente que amenazaba mi tranquilidad.
Para neutralizar la amenaza de Álvaro y confirmar lo que mi intuición me gritaba, busqué soluciones tecnológicas avanzadas en Internet. Le pagué una suma considerable a un contacto especializado de la red para que instalara un programa de rastreo sigiloso en el teléfono de Álvaro. Estaba absolutamente convencida de que mientras me lloraba por mensajes, ya se estaba acostando con otras mujeres del gimnasio. Una mujer precavida no puede quedarse con la duda frente a un infiel comprobado, así que vigilar sus pasos era un acto puramente defensivo. El software me permitía revisar en tiempo real la localización de Álvaro, sus contactos y cada interacción que tenía en sus redes. Como era de esperarse, descubrí que efectivamente pasaba horas conversando con otras clientas del gimnasio y moviéndose por la ciudad sin el menor pudor. Esto confirmó científicamente que mi análisis original era perfecto. Álvaro era un peligro ambulante incapaz de sostener la lealtad a una sola mujer. Saber que tenía la razón sobre su calaña me dio la fuerza necesaria para concentrar todas mis energías en recuperar a mi verdadero esposo. Por su parte, Iván reapareció en la casa a los pocos días, pero se negó rotundamente a entablar un diálogo maduro conmigo. Se limitó a instalarse en el sofá del salón de manera miserable, usándolo únicamente para dormir unas pocas horas antes de irse a trabajar. Ver a mi esposo durmiendo en la sala como si fuera un desconocido me indignaba profundamente, porque ese no es el trato que merece la mujer que intenta salvar la familia. Iván actuaba con un despecho infantil que solo complicaba mis esfuerzos por restaurar el orden en nuestro hogar. La presencia de Iván en el sofá me permitía monitorearlo de cerca, pero su silencio absoluto era una afrenta directa a mi autoridad como esposa. Intenté hablarle en varias ocasiones para explicarle que Álvaro ya estaba completamente descartado de mi vida, pero Iván ni siquiera me miraba a los ojos. Su frialdad no era otra cosa que una táctica de manipulación para hacerme sentir culpable por un simple error de evaluación. Ante su negativa a cooperar, entendí que debía tomar medidas más contundentes para bloquear cualquier intento de fuga legal que estuviera planeando. Una madrugada, mientras Iván dormía profundamente en el salón, decidí actuar de manera preventiva para salvaguardar el patrimonio familiar. Me deslicé en silencio hasta la mesa auxiliar, tomé las llaves de su vehículo y las escondí en un lugar inaccesible para frenar su movilidad. Sin embargo, lo más peligroso era el contacto permanente que él mantenía con sus asesores legales a través de la tecnología. No podía permitir que abogados mercenarios le llenaran la cabeza de ideas absurdas sobre divorcios o particiones de bienes que nos perjudicarían a ambos. Al ver su laptop de trabajo sobre la mesa, identifiqué de inmediato la herramienta con la que Iván pretendía destruirme legalmente. Tomé la computadora con firmeza, la levanté por encima de mi cabeza y la estrellé con fuerza contra el piso de baldosa hasta dejarla completamente inservible. El impacto destruyó la pantalla y los componentes internos, asegurándome de que no pudiera enviar correos ni revisar documentos judiciales. Romper esa laptop no fue un acto de ira, sino un cortafuegos indispensable para proteger la continuidad de nuestro matrimonio frente a intrusos legales. A la mañana siguiente, el ruido de la estantería del pasillo me despertó y descubrí a Iván intentando armar una maleta improvisada con la ropa que tenía a la mano. Al ver que su computadora estaba destrozada y que no encontraba las llaves de su auto, Iván ni siquiera gritó, simplemente aceleró el paso para empacar lo poco que le quedaba y salir caminando. La visión de mi esposo a punto de cruzar la puerta definitiva me provocó un ataque de histeria total. Era evidente que si Iván cruzaba ese umbral, mi dominio sobre él se rompería para siempre. Desesperada por frenar su salida y obligarlo a quedarse en el inmueble, tomé el teléfono fijo y marqué de inmediato al número de emergencias 911. Comencé a llorar descontroladamente por el micrófono, acusando a Iván de estar cometiendo actos de violencia intrafamiliar en mi contra dentro de nuestro propio domicilio. Exageré los hechos con gritos desgarradores para garantizar que la operadora enviara unidades policiales de inmediato a la residencia. Mi objetivo era impecable: usar la fuerza del Estado para generar un reporte que obligara a Iván a permanecer a mi lado por orden preventiva. Mantenía la puerta de la entrada bloqueada con mi cuerpo mientras le gritaba a Iván que la policía ya estaba en camino para ponerle un alto a su abandono. Iván me miraba con una mezcla de lástima y hastío que me enfurecía aún más, permaneciendo parado junto a su maleta sin intentar agredirme jamás. Yo caminaba de un lado a otro por la sala, sollozando frente al teléfono para mantener la narrativa de peligro inminente ante la central de radio. En mi cabeza, provocar esta intervención policial era el único recurso legítimo para salvaguardar la integridad de nuestra unión conyugal. Pocos minutos después, los destellos de las patrullas iluminaron la fachada de la casa y dos oficiales golpearon la puerta principal. Abrí la puerta de golpe, mostrando un rostro bañado en lágrimas y exigiendo que contuvieran a mi esposo antes de que abandonara el techo conyugal. Iván se mantuvo en completa calma frente a los agentes, entregando sus documentos de identidad y explicando la situación con una voz pausada que me pareció una traición espantosa. La policía comenzó a tomar declaraciones separadas para esclarecer los hechos ocurridos dentro de la vivienda.
Mientras los oficiales anotaban mis reclamos, yo estaba convencida de que la autoridad le ordenaría a Iván quedarse en la casa bajo apercibimiento legal. Consideraba que mi jugada había sido un éxito rotundo para paralizar los trámites de divorcio y mantener a mi esposo bajo mi supervisión directa. Estaba segura de que Iván no tendría más remedio que ceder ante la presión de las fuerzas del orden y reasumir su rol a mi lado. Ningún hombre se deshace de una esposa comprometida cuando la ley está vigilando cada uno de sus movimientos. Comentarios de la actualización 1. Usuario anónimo 1 dice: felicidades, genia del crimen. Rompiste su laptop de trabajo y llamaste a la policía tú misma para armar un circo sin pruebas de agresión. Le acabas de regalar a Iván el reporte policial perfecto sobre tu inestabilidad para que un juez te saque a patadas de la propiedad. Respuesta de la OP: estás totalmente equivocado si piensas que defender mi hogar es un error. Destruir esa laptop era una medida preventiva indispensable para proteger nuestro patrimonio de abogados rapaces que solo quieren lucrar con nuestro divorcio. La policía vino a proteger la estabilidad de la vivienda, no a favorecer los caprichos de Iván. Usuario anónimo 2 dice: a ver si entiendo tu nivel de desvarío. Le pagas a un hacker de internet para espiar a un tipo que juraste que ya no te importa. Te quejas de que es un infiel mientras gastas tu dinero en revisar sus chats del gimnasio. ¿No te da vergüenza ser tan contradictoria? Respuesta de la OP: no hay ninguna contradicción en asegurarme de quienes me rodean. Necesitaba pruebas irrefutables de la calaña de Álvaro para que nadie me acuse a mí de haber dejado mi matrimonio por un buen hombre. Monitorearlo es un acto de control necesario para confirmar que tomé la decisión correcta al elegir a mi esposo. Hey chismesaurios, paso un momento, sí, rapidísimo, para recordarles que si quieren más chismes pueden seguir el canal de Chismesauria. Estamos subiendo 2 videos al día en donde contamos las historias con la perspectiva del hombre, con la perspectiva de aquel que enfrenta a las locas. Así que si te gusta este tipo de contenido, muy probablemente el de la Chismesauria también te va a encantar. Nos vemos por allá, un saludo. Actualización 2. Ha pasado un mes desde mi última actualización y la injusticia de las autoridades me ha dejado profundamente indignada. Tras revisar los hechos y notar que no existía la menor marca de violencia física en mi cuerpo, la policía decidió no formular ningún cargo contra Iván. Peor aún, mi esposo aprovechó astutamente esa misma intervención policial para tomar su maleta y marcharse definitivamente a un departamento alquilado cuya dirección me ocultó. Ver que mi estrategia para retenerlo terminaba facilitando su huida me hizo perder el control de la razón por completo. La pérdida total de control sobre la ubicación de Iván me sumió en un estado de rabia desmedida que necesitaba descargar contra el verdadero responsable de mi desgracia. En mi mente, si Álvaro no se hubiera metido en mi camino ofreciéndome atención barata, Iván jamás habría revisado las cuentas ni habría tomado la decisión de mudarse. Álvaro era el cáncer que había infectado la paz de mi matrimonio y merecía castigos ejemplares por su intromisión desleal. No podía permitir que ese sujeto siguiera caminando por la vida sin pagar por el daño que le causó a mi familia. Una madrugada, impulsada por un deseo irrefrenable de hacer justicia por mano propia, me dirigí al edificio donde vive Álvaro llevando un clavo de acero de gran tamaño. Utilizando la información que me daba la aplicación de rastreo que aún mantenía activa, ubiqué su vehículo estacionado en el parqueadero exterior. Con una furia contenida, rayé la carrocería del auto de lado a lado, dejando marcas profundas en la pintura como sanción por su traición. Destruir la estética de su carro era apenas una pequeña compensación por haber desestabilizado la estructura de mi hogar. No satisfecha con arruinar su coche, subí por las escaleras hasta la puerta de su departamento llevando varios carteles que había impreso previamente. Pegué las hojas en el centro de su puerta principal con cinta industrial, acusándolo en letras gigantes de ser un destructor de hogares y un peligro para las familias del edificio. Mi intención era clara: alertar a sus vecinos para que lo vigilaran de cerca y lo repudiaran públicamente por su conducta inmoral. Álvaro tenía que sentir en carne propia el aislamiento social al que me estaba condenando a mí. Regresé a mi casa con las manos lastimadas por la tensión, pero sintiendo que había cumplido con mi deber de castigar al intruso. Sin embargo, arruinar a Álvaro no solucionaba el problema principal, que era la ausencia de mi esposo en nuestro hogar conyugal. Necesitaba encarar a Iván cara a cara y recordarle frente a todo su entorno profesional que su lugar legítimo estaba a mi lado. Él no podía simplemente esconderse en un departamento alquilado y pretender que su matrimonio de 6 años había dejado de existir de la noche a la mañana. Al día siguiente por la mañana, me arreglé con la mejor ropa que encontré y me presenté en las oficinas corporativas donde trabaja Iván. Sabía perfectamente a qué hora empezaban sus reuniones ejecutivas y qué pisos frecuentaba con su equipo de trabajo. Burlé al guardia de la entrada principal caminando con paso firme y simulando que tenía una cita programada en la recepción. Entrar a su centro laboral era la medida más contundente para exigirle que reasumiera sus responsabilidades de esposo frente a la sociedad. Subí por el ascensor hasta el piso corporativo donde Iván tiene su oficina principal y atravesé las puertas de cristal sin pedir autorización a nadie.
Al divisar a Iván parado cerca de la sala de conferencias junto a varios ejecutivos, irrumpí en el pasillo entre lágrimas y gritos descontrolados. Comencé a exclamar a voz en cuello que Iván me estaba abandonando a mi suerte después de 6 años de entrega total en nuestro matrimonio. Quería que cada uno de sus jefes y subordinados supiera la clase de hombre frío e insensible que se escondía detrás de su traje de diseñador. Aseguré enfáticamente ante todo su equipo de trabajo que yo había rechazado irme con un infiel comprobado como Álvaro únicamente para salvar nuestro hogar sagrado. Les grité que era una injusticia atroz que un hombre abandonara a su esposa legítima cuando ella había demostrado lealtad absoluta al repudiar al amante. Varias secretarias y gerentes salieron de sus cubículos al escuchar el escándalo, observando la escena con expresiones de asombro absoluto. Mi objetivo era exponer su crueldad para que la vergüenza social lo obligara a pedirme perdón y regresar a la casa. A diferencia de cualquier hombre acorralado que reaccionaría con furia o desesperación, Iván no se alteró en lo más mínimo por mi show público. Mantuvo una calma sepulcral que me resultó aborrecible, mirándome con una frialdad casi profesional como si yo fuera una completa extraña haciendo un berrinche en la calle. Escuché con claridad cómo le pedía con voz suave y educada al personal de seguridad interna que me escoltara pacíficamente hasta la vía pública. Ni siquiera me dirigió la palabra para reprocharme el espectáculo que estaba montando frente a su empresa. Mientras los guardias de seguridad se acercaban a tomarme de los brazos, noté con horror que varios empleados habían sacado sus teléfonos celulares para grabar la escena completa. Me arrastraban por el pasillo mientras yo pataleaba y acusaba a Iván de ser un desalmado sin corazón que destruía a la mujer que lo amaba. Los teléfonos registraron cada uno de mis gritos, mi peinado despeinado y la forma en que fui expulsada por la puerta giratoria del edificio corporativo. El escarnio público fue total, pero mi convicción de que Iván estaba cometiendo una arbitrariedad permaneció intacta. Terminé tirada en la acera frente al edificio corporativo, con el maquillaje corrido y la ropa desordenada por el forcejeo con la seguridad. Los transeúntes me miraban con lástima o desprecio, pero en mi mente yo seguía siendo la víctima incontestable de un esposo ingrato. Iván había preferido pasar la vergüenza de sacarme con la policía privada antes que asumir su papel de protector del matrimonio. Esa reacción demostraba lo lejos que estaba de razonar como un hombre comprometido con los votos sagrados que firmamos. Regresé a la casa sola, temblando de rabia y sintiendo que las paredes de mi hogar se volvían cada vez más frías y vacías. La estrategia de exponerlo en su empleo no había tenido el efecto de sometimiento que yo calculé en mi cabeza. Iván prefería sacrificar su reputación laboral antes que someterse nuevamente a mis normas de control y vigilancia. Sin embargo, no estaba dispuesta a rendirme tan fácilmente porque un contrato conyugal no se rompe por la simple voluntad de un hombre rebelde. Pasé el resto del día encerrada revisando las grabaciones que empezaban a circular en grupos de chat sobre mi expulsión de las oficinas. Ver mi rostro en esos vídeos no me causó vergüenza, sino un resentimiento aún más profundo contra Iván y Álvaro. Ambos hombres me estaban llevando al límite de mis capacidades de resistencia por su incapacidad para asumir sus roles correctamente. Yo continuaría peleando con las garras para recuperar el dominio de mi vida, sin importar cuántos límites tuviera que cruzar para lograrlo. Comentarios de la actualización 2. Usuario anónimo 1 dice: hacer un ridículo monumental en la oficina de tu esposo gritando sobre amantes y traiciones no va a hacer que vuelva. Lo único que lograste fue darle a Iván más evidencias para demostrar tu inestabilidad mental ante el juez. Estás acelerando tu propio divorcio a pasos agigantados. Respuesta de la OP: la gente de su trabajo tenía todo el derecho de conocer la verdadera cara del hombre con el que comparten oficina. Iván pretende tirarme a la basura con una frialdad desalmada y era mi deber exponer su crueldad frente a sus colegas. No es ningún ridículo, es denunciar el abandono de un esposo ingrato que destruye su hogar. Usuario anónimo 2 dice: no puedo creer lo que leo, esto tiene que ser broma. Rayarle el auto con un clavo al amante y pegarle letreros en la puerta solo te deja como una delincuente despechada. ¿En qué cabeza cabe que vandalizar la propiedad de Álvaro va a convencer a Iván de regresar a tu cama? Respuesta de la OP: tú solo eres otro solapador de hombres manipuladores que disfrutan dañando a las familias respetables. Álvaro se metió en mi relación y merecía una sanción ejemplar por actuar sin principios morales. Sancionar al destructor de mi hogar es una medida de justicia básica para restablecer el equilibrio que él rompió. Actualización 3. Han pasado 3 meses desde la última actualización y el conflicto judicial ha alcanzado niveles verdaderamente asfixiantes. Iván interpuso formalmente la demanda de divorcio por la vía judicial, citándome mediante notificaciones legales que me negué a firmar en múltiples ocasiones. Desesperada por no quedarme con las manos vacías y ver cómo se derrumbaba mi estatus conyugal, comencé a diseñar un plan de contingencia para asegurar un respaldo masculino obligatorio. Si Iván insistía en romper el matrimonio, yo no podía permitirme quedar desprotegida y sin una figura sobre la cual ejercer mi control. Redacté meticulosamente un documento legal al que titulé Contrato privado de fidelidad obligatoria, lleno de cláusulas draconianas y sanciones financieras devastadoras.
El contrato estipulaba que cualquier intento de infidelidad, mentira o alejamiento por parte del firmante conllevaría el embargo de todos sus bienes a mi favor. Pensaba buscar a Álvaro con este documento bajo el brazo para obligarlo a firmarlo sin derecho a protesta. Si Álvaro me garantizaba por escrito y bajo pena de ruina económica que me sería fiel para siempre, tal vez me convendría dejar ir a Iván y formalizar con él. Rastreé la ubicación de Álvaro utilizando la aplicación que aún funcionaba en mi teléfono y lo intercepté a la salida de su trabajo. Le mostré el contrato en la carpeta y le exigí que lo firmara de inmediato si quería tener el privilegio de ser mi pareja oficial. Álvaro me miró con los ojos desorbitados, comenzó a gritarme en plena vía pública que estaba completamente loca y arrugó las hojas antes de tirármelas a la cara. Me amenazó con ponerme una denuncia penal por acoso sistemático si volvía a acercarme a su persona o a su departamento. El rechazo violento de Álvaro me dejó sin opciones secundarias y me obligó a concentrar toda mi presión sobre mi verdadero objetivo, Iván. No podía tolerar que mi esposo siguiera viviendo cómodamente en un departamento alquilado mientras destruía nuestro vínculo legal desde las sombras. Decidí que la única forma de resolver esta crisis era forzar una reconciliación física dentro de su nuevo espacio privado. Tenía que demostrarle que ningún contrato ni ninguna distancia física podían romper la pertenencia que él tiene hacia mi persona. Le pagué una alta suma de dinero en efectivo a un cerrajero informal para que me abriera la puerta del nuevo departamento de Iván mientras él estaba trabajando. El cerrajero rompió la cerradura sin hacer preguntas y me dejó el paso libre al departamento que Iván mantenía en secreto. Al entrar, me sentí reconfortada al ver sus pertenencias dispuestas en el espacio, reconociendo el olor de su colonia en el ambiente. Me desvestí parcialmente y me acosté cómodamente en su cama a esperarlo, preparada para imponer una reconciliación forzosa cuando él cruzara la puerta. Lo que yo desconocía por completo era la espantosa traición que se había estado gestando a mis espaldas durante todo este tiempo. El sujeto de Internet al que le pagué por el software de rastreo para espiar a Álvaro resultó ser un estafador profesional de la peor calaña. Ese delincuente no solo no era un hacker leal, sino que había estado vendiendo minuciosamente todos mis registros de ubicación, mis mensajes de acoso a Álvaro y mis planes de intromisión al abogado defensor de Iván. Cada paso obsesivo que di durante los últimos meses había sido archivado como evidencia en mi contra. Iván y su equipo legal habían recibido semanalmente informes detallados sobre mis movimientos, mis chats y mis contrataciones ilegales para espiar. Con toda esa información acumulada, el abogado de Iván había tramitado en secreto una orden de restricción severa y una orden de aprehensión preventiva por acoso continuado. Yo creía que estaba jugando a ser la cazadora invencible cuando en realidad me estaba metiendo sola en la trampa judicial que ellos prepararon con mis propios archivos espía. Mi ceguera sobre el control me impidió ver que mi red de espionaje se había convertido en mi propia condena. A las 7 de la noche, escuché el sonido de la llave girando en la cerradura del departamento de Iván mientras yo permanecía acostada en la cama. Me acomodé las cobijas sobre el pecho, preparando una sonrisa victoriosa para darle la bienvenida a mi esposo a su legítimo hogar. Sin embargo, cuando la puerta se abrió de par en par, la imagen que vi me congeló el corazón y me dejó sin aliento. Iván no venía solo a nuestro encuentro reconciliatorio, sino que estaba respaldado por una comitiva judicial que no esperaba. Detrás de mi esposo caminaban 2 agentes de policía armados y un secretario del juzgado llevando una carpeta con sellos oficiales de arresto. Iván ni siquiera me miró a los ojos cuando entró a la habitación, simplemente señaló hacia la cama donde yo estaba recostada y le indicó a la policía que procediera. Quedé totalmente paralizada ante la escena, incapaz de articular los discursos de reclamo que había ensayado durante horas. La serenidad implacable de Iván era la prueba final de que mi dominio sobre él se había esfumado para siempre. Los oficiales me ordenaron salir de la cama de inmediato y ponerme de pie para proceder con la detención formal por múltiples delitos flagrantes. Me colocaron las esposas de metal en las muñecas con brusquedad mientras yo comenzaba a gritar desesperadamente que aquello era un malentendido grotesco. Me leyeron los derechos en voz alta dentro del dormitorio de Iván, acusándome formalmente de violación de morada, acoso sistemático y desacato a una orden de restricción vigente. Mis gritos resonaban por todo el pasillo del edificio mientras me sacaban custodiada sin darme tiempo de vestirme adecuadamente. Traté de zafarme del agarre de los policías mientras me llevaban hacia la patrulla, gritándole a Iván que se acordara de nuestros 6 años de matrimonio. Iván permaneció en el pasillo observando mi arresto con los brazos cruzados y un rostro completamente inexpresivo que me desgarraba el alma. Verlo tan ajeno a mi sufrimiento me hizo entender la magnitud del abismo que se había abierto entre los dos por culpa de la trampa en la que caí. Todo mi sistema de control se desplomaba mientras los vecinos del edificio salían a presenciar mi traslado a la comisaría. Me metieron en la parte trasera del vehículo policial con las manos atadas a la espalda y la sirena encendida rumbo a los calabozos judiciales. En la estación de policía me confiscaron el teléfono celular, el bolso y los pocos documentos que llevaba conmigo para iniciar el proceso de formulación de cargos. Pasar la noche en una celda fría y húmeda fue la experiencia más desgarradora que me tocó vivir hasta ese momento.
Sentía un rencor enfermizo hacia el estafador del software, pero aún me negaba a aceptar que mi afán de posesión me había traído a este pozo. Durante el interrogatorio inicial, el fiscal me mostró la enorme pila de impresiones con mis chats de espionaje, las ubicaciones de GPS y los mensajes amenazantes que le envié a Álvaro. Las pruebas presentadas por la defensa de Iván eran abrumadoras, irrefutables y financiadas paradójicamente con mi propio dinero. Mi abogado de oficio me recomendó no declarar y prepararme para el juicio de divorcio penalizado que me dejaría en la ruina absoluta. La trampa se había cerrado de manera perfecta alrededor de mi cuello sin darme la menor oportunidad de escape legal. Comentarios de la actualización 3. Usuario anónimo 1 dice, el contrato de fidelidad obligatoria parece un documento redactado por un dictador paranoico de un régimen en quiebra. Pretender que un tipo del gimnasio te firme cláusulas penales para no ponernos los cuernos es el nivel más alto de delirio que he visto en este foro. Tienes una necesidad patológica de esclavizar personas. Respuesta de la OP. No hay nada de dictatorial en exigir garantías legales de exclusividad cuando se pretende construir una pareja seria. Cualquier relación madura exige reglas claras y consecuencias económicas severas para evitar traiciones desleales. Álvaro simplemente demostró que no tenía la talla moral para asumir un compromiso con una mujer superior. Usuario anónimo 2 dice, me parece una obra de arte poética que le hayas pagado a un tipo para espiar a tu amante y que ese mismo sujeto le vendiera todas las pruebas al abogado de tu esposo. Básicamente financiaste con tu propia billetera la evidencia perfecta para irte arrestada en esposas. Deberían darte un premio a la autodestrucción más eficiente del año. Respuesta de la OP. Ese sujeto es un delincuente miserable que traicionó la confianza de una clienta para aliarse con hombres despechados. Los hombres siempre se ayudan entre ustedes para victimizarse ante los tribunales y perjudicar a las mujeres que solo intentan sostener el orden. No me da ninguna risa saber que usaron mis herramientas de protección en mi contra. Hey chismesaurios, este video está cerca de terminar, pero si se quedaron con ganas de más, la versión de la chismesauria de esta historia estará publicada 1 hora después de subir este video. Les dejaré el link en la descripción. Nos vemos por ahí. Actualización 4. Han pasado 6 meses desde mi última actualización y el veredicto de la justicia ha terminado de sepultar lo que quedaba de mi vida. El juez dictó la sentencia definitiva de divorcio con un fallo totalmente demoledor que me privó de cualquier pretensión sobre los bienes conyugales. Mi conducta calificada de delictiva, las pruebas de espionaje y el acoso probado fueron usados para despojarme de todo derecho sobre la casa familiar. Salí del tribunal con las manos vacías, degradada socialmente y con el estigma de ser una delincuente sancionada por la ley. El costo financiero de mi paranoia fue la estocada final que me arrojó directamente a la ruina económica más severa. Tuve que vender mi propio vehículo a un precio de remate para saldar las elevadas multas impuestas por el sistema judicial. Además, el juzgado me obligó a cubrir las indemnizaciones por daños a la propiedad privada que le causé a Álvaro al rayar su vehículo con el clavo. Sumando a eso los exorbitantes honorarios de los abogados que trataron en vano de librarme de la cárcel, me quedé sin un solo centavo en mis cuentas bancarias. Actualmente me he visto forzada a trasladarme a un cuarto alquilado sumamente pequeño en una zona marginal de la ciudad. Las paredes de este lugar están desgastadas, el espacio es claustrofóbico y apenas cabe una cama individual con unas cuantas cajas de cartón sobre el piso. Ya no existe el confort de la casa de 6 habitaciones que compartía con Iván, ni los lujos que daba por sentados como mi derecho natural. He pasado de ser la dueña absoluta de un hogar respetable a una inquilina miserable que apenas tiene para cubrir el pan diario. Mi libertad de movimiento ha quedado restringida por completo debido a las múltiples órdenes de alejamiento judicial que pesan sobre mi cabeza. Tengo prohibido por ley acercarme a menos de 500 metros de Iván o de Álvaro, bajo la amenaza directa de ir a prisión de forma inmediata. Si me cruzara casualmente con cualquiera de los dos en la calle, tendría que dar media vuelta y huir como una apestada para no violar la medida cautelar. Estoy atrapada en una prisión invisible construida por las mismas restricciones que yo pretendía imponerle a los demás. La soledad que me rodea en este cuarto oscuro es una presencia física que me oprime el pecho a cada hora del día. Todas las personas que alguna vez me saludaban con respeto en el gimnasio o en la comunidad me han dado la espalda tras enterarse de los escandalosos juicios. Mi familia me llama únicamente para criticar mis actos y recordarme el ridículo que hice frente a la sociedad. No tengo a nadie a quien llamar para pedir consuelo, ni a un solo ser humano que se preocupe por si amanezco viva en este tugurio. Esta tarde me armé de valor para empezar a sacar las pocas cosas personales que me quedaron empaquetadas en las cajas de cartón. El piso de baldosa está helado y no tengo ni siquiera una alfombra para sentarme a organizar mis escasas pertenencias. Mover cada caja me producía un dolor agudo en la espalda y un vacío abismal en el estómago al notar la miseria en la que me encuentro sumida. Todo mi imperio de supervisión y exigencia se redujo a esta mugre en un cuarto de alquiler barato. Mientras hurgaba en el fondo de una de las cajas más desgastadas, mis dedos tropezaron con un objeto pesado de pasta dura. Al sacarlo a la luz,
Me di cuenta con un vuelco en el corazón de que se trataba del álbum de fotos de mi boda con Iván. Tenía meses sin ver esa portada blanca con letras doradas que alguna vez exhibí con tanto orgullo en la sala principal. Tomar ese libro entre mis manos temblorosas hizo que un sudor frío me recorriera la frente mientras me sentaba sobre el piso húmedo. Abrí la primera página del álbum y vi la fotografía de Iván sonriendo con una devoción pura y sincera el día que nos casamos. En su mirada de hace 6 años no había ni un rastro del hombre frío e implacable que me mandó a arrestar con la policía. Iván me amaba con un amor limpio, leal, entregado y seguro, ofreciéndome una vida estable que cualquier mujer habría valorado como un tesoro incalculable. Él estaba dispuesto a envejecer a mi lado, a darme todo su esfuerzo y a construir un futuro próspero sin pedirme nada estrafalario a cambio. En ese instante, al contemplar el rostro del hombre que destruí, no pude contener un llanto desgarrador que me ahogaba la garganta. Caí de rodillas sobre el piso frío, abrazando el álbum contra mi pecho mientras las lágrimas mojaban las fotos de nuestro matrimonio. Entendí con una amargura insoportable y tardía que mis celos enfermizos, mi afán desmedido por controlarlo todo y las trampas en las que intenté encerrarlo terminaron por arruinar mi existencia. Mi propio veneno de posesión había sido el hacha que cortó el árbol que me daba cobijo. Me di cuenta de la cobardía de mis actos y de lo estúpida que fui al cambiar el amor genuino de Iván por la falsa validación de un amante mediocre. Álvaro era solo un espejismo insustancial, un sujeto sin valor que yo utilicé por pura soberbia y que terminó facilitando mi caída en el abismo. Alejé con mis propias manos al único hombre que me amó de verdad, al único ser humano que me ofreció un hogar seguro y fiel. Ahora me queda claro que Iván nunca fue el culpable de mi desgracia, sino la víctima de una mujer incapaz de valorar la paz. El arrepentimiento que siento en este momento me quema las entrañas, pero sé perfectamente que es un arrepentimiento cobarde que llega cuando ya lo he perdido absolutamente todo. No lloro por haber sido una buena persona que aprendió la lección, sino porque el peso de las consecuencias me ha aplastado sin piedad. Estoy pagando las consecuencias extremas de mis actos, encarcelada en la ruina y privada de la presencia del único hombre que le daba sentido a mi estabilidad. Mi orgullo desmedido me dejó sin esposo, sin casa, sin auto y sin un futuro al cual aferrarme. Miro alrededor de este cuarto oscuro y entiendo que este será mi castigo por el resto de mis días. Nadie vendrá a rescatarme de esta habitación miserable, ni Iván volverá a cruzar una puerta para mirarme con el amor con el que solía hacerlo. Las fotos del álbum son solo espectros de una felicidad que tuve en mis manos y que destruí sistemáticamente con mi afán de dominación. El silencio de la noche me recuerda a cada segundo que estoy completamente sola en medio de la nada. Cierro el álbum de fotos con las manos temblorosas y lo abrazo contra mi pecho frío mientras me acurruco en el suelo de baldosa. No hay redención para mí, no hay un nuevo comienzo limpio ni una segunda oportunidad para enmendar el desastre que provocó mi mente enferma. Me quedo aquí en la oscuridad, llorando en silencio por el hombre maravilloso que perdí y por la vida miserable que me he construido con mis propios errores. Mi historia termina en la ruina total, atrapada para siempre en las cenizas de mi propia avaricia de control.